Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Xochitl Díaz, soy parte del equipo de Medical Expo. Les recuerdo que ya pueden hacer su registro a nuestra edición de Medical Expo Guadalajara, que se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo del 2023, aquí en Guadalajara, Jalisco, en el recinto Expo Guadalajara. También para recordarles que las constancias del día 17 de febrero ya fueron enviadas, entonces ya deben de tenerlas por ahí en su correo electrónico. De no ser así, nos pueden contactar a través de la página y le damos seguimiento a sus constancias. Pero eso ya está cubierto por si les surge por ahí la duda. Y bueno, quiero platicarles que hoy más que un tema, tenemos un testimonio de vida titulado Humanizando la atención a personas que viven con VIH. El día de hoy tenemos unos invitadazos. Tenemos como invitados a la Casa de la Sal. Es una asociación civil mexicana que durante 36 años ha brindado atención integral a personas que viven y conviven con VIH, desde infantes hasta adultos mayores. Quiero darle la bienvenida, primero que nada, a Singari Manso Castrejón, directora de Educación y Prevención. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a, para poder empezar justamente este webinario y poder platicar, como tú bien comentabas en la introducción, Casa de la Sal se ha convertido a lo largo de estos 36 años, se ha convertido justamente en toda una asociación que ha hecho eco al dolor callado. Y parte de este eco al dolor callado, lo que nosotros hemos creado son estos espacios educativos donde lo que queremos es precisamente llevar a la gente el conocimiento, sí científico, el conocimiento donde pretendemos que la gente vaya conociendo cuáles son las últimas alternativas, estos nuevos procedimientos que se han estado trabajando con respecto a el acompañamiento psicológico. Pero también nos hemos convertido en un referente educativo sobre VIH. Por lo mismo, lo que nosotros... Licenciada, ay, sí. perdón por interrumpirla, es que estamos viendo su cámara un poquito como gris. ¿Nos pudiera apoyar con eso para visualizarla mejor, por favor? Ok, déjame Sí, ver. Dame un momentito a ver qué está pasando con mi camarita. Un momentito, ¿eh? Sí, gracias. Parece ser que ahora sí ya está. Tú me dices, ay, no sé por qué no me deja. Espérame, ya estamos checando qué pasó. Dame un segundo. Sí, perfecto. Gracias. Mientras les voy platicando lo que se soluciona este problema técnico, que parece que ahora sí ya está. Creo que ya quedó, ¿no? Sí, ya lo Ya podemos está. ver bien. Sí, muchísimas gracias. Gracias, Continúe, por gracias. favor. Sí, gracias. Bueno, y entonces lo que les comentaba, Casa de la Sal, aparte de tener las más novedosas aspectos en el área de la clínica psicológica, nos hemos vuelto un referente educativo. Y lo que pretendemos también es llegar, hoy en día van a encontrar una forma diferente. Nos enfocamos mucho a estos procesos educativos, pero humanizados. Y lo que queremos hoy en día es precisamente compartir con ustedes esta información, compartir precisamente con ustedes esta parte tan importante. La educación transforma. El que nosotros compartamos y tengamos estos espacios dentro de instituciones académicas, en empresas, beneficia mucho. Y parte de lo que traemos el día de hoy es justamente eso, un testimonio, donde va a compartir, es el director de comunicación, Relaciones Públicas y Diseño de Casa de la Sal, un testimonio de vida, pero donde este testimonio de vida tiene un fin, tiene un objetivo muy claro, que es compartir con ustedes y pretender que tengan un aprendizaje significativo. Esto quiere decir que puedan ustedes tener algo de este testimonio que se lleven
y que modifique y que tenga un significado en su vida personal o en su vida profesional y que de alguna manera beneficie a estos tantos pacientes que hoy en día viven con el diagnóstico de VIH. Ese es el objetivo que tenemos. Eso es lo que también Casa de la Sal está haciendo. Estamos viendo que ya tenemos muchas personas, Carlos les hablará de estas cuestiones estadísticas, que viven con el diagnóstico. Pero ¿qué pasa con los que no vivimos con el diagnóstico? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo? Educar. Y entonces parte de este proceso de educación en la humanización de la atención integral de pacientes que viven con el diagnóstico tiene mucho que ver con lo que el día de hoy Carlos les va a presentar. Así que, si me lo permites, pues puedes presentar a Carlos para que les platique este testimonio de vida. Gracias. Gracias, licenciada. Bueno, pues ya hablo un poquito de él, pero bueno, les comento. Carlos García es comunicólogo por la Universidad Salesiana México, es diplomado en formación humanista por la misma universidad y diplomado en praxis tanatológica en la Universidad Interconectal. Actualmente es coordinador de comunicación, diseño y relaciones públicas justamente en la Casa de la Sal y director del proyecto social Un Café con Sal, el cual busca concientizar a la sociedad en materia de VIH en espacios digitales. Bienvenido, Carlos. Hola, hola, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos por acá. Gracias también por la invitación a Medical Expo y bueno, por la introducción y todo. Muy contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Espero que de verdad sea pues un momento como de mucho aprendizaje, de mucha reflexión, ¿no? Ya lo comentaban un poco al inicio. Hoy, más que una plática o un taller, pues justo queremos enfocarlo más a una experiencia, porque como el nombre de la plática lo dice, pues nuestro objetivo el día de hoy es humanizar, es concientizar, es sensibilizar. Y por supuesto que eso no se puede alcanzar con un taller, pero creemos que tiene un impacto todavía mayor el pues el que se hable desde la experiencia, ¿no? Creo que eso siempre nos va a traer más, eh, pues, pues sí, más como aprendizaje en toda esta parte, ¿no? Entonces, pues me gustaría que fuera también como una plática, ¿no? Si alguien quiere comentar algo durante yo esté hablando, por favor, siéntase libre de poner un comentario acá en el chat o si quieren que se prenda micrófono y demás, pues también lo pueden solicitar, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a comenzar y vaya, pues al inicio me quiero enfocar como mucho a mi historia y posteriormente iré tocando como distintos puntos. Y bueno, pues les comparto, yo vivo con el diagnóstico de VIH desde mayo de 2019, ya estoy casi por cumplir 4 años de vivir con el diagnóstico. Y bueno, pues evidentemente a lo largo de todo este tiempo he tenido un número de experiencias, pues ya bastantes, ¿no? Una persona que vive con VIH, me imagino que muchos de ustedes conocen el contexto, pero debemos de ir de manera mensual por receta para poder surtir nuestro medicamento, cada 3 meses a análisis y cada 3 meses a cita médica. Entonces, pues imaginarán que en estos casi 4 años he ido muchas veces a los hospitales a hacer todo esto. Y pues de ahí es donde vienen como muchas experiencias, ¿no? Pero independientemente de todo esto, creo que es importante que podamos hablar desde el momento en el que fui diagnosticado, ¿no? E incluso desde un poco antes, ¿no? Desde mi adolescencia, porque en el momento que que estuvimos platicando o más bien planeando como todo este tema, en ese entonces yo justo tuve la oportunidad de irlo planeando con Sitsi, que es la directora de Educación y Prevención, y le decía, oye, es que tú cuando eras más niña, te, te preguntaban, o sea, pues supongamos, ¿no? Ibas al médico por una gripe y te preguntaban si ya habías iniciado tu vida sexual y que si lo habías hecho con condón. Y ella me decía, no, pues en ningún momento, ¿no? Incluso hasta me compartía, ¿no? Que hay algunas situaciones como en las que sí pudiera relacionarse y jamás había esa pregunta.
Y después, o sea, en ese momento la verdad es que yo no era consciente del por qué la pregunta, pero hoy y ya estando en este tema y metiéndome como sensibilizándome más en todo esto, pues ahora que lo analizo, o sea, yo iba al médico y me preguntaban si ya había iniciado mi vida sexual, era porque como me leo como un hombre gay, pues entonces era obvio que yo iba a vivir con VIH en algún punto, ¿no? Y entonces es como decir, pues desde ahí, ¿no? Desde ahí empezó, o sea, todavía ni siquiera yo había iniciado mi vida sexual y ya se estaba obviando que por ser gay, ¿no? Por leerme como un hombre gay, pues entonces tengo que vivir con el diagnóstico, ¿no? Y creo que eso nos lleva a un tema bien importante y es al estigma, al prejuicio, a las creencias y demás del personal de salud que tienen de quienes viven con VIH, porque seguimos en una idea de que solamente el VIH le pasa a hombres que tienen sexo con hombres o a comunidad LGBT y hoy en día sabemos que no es así, ¿no? Es una realidad que es la comunidad o la población que es un porcentaje más grande de personas que viven con el diagnóstico, pero no exenta a todas las demás personas, ¿no? Y por acá veo que pues, también tenemos mucho la participación de mujeres y me gustaría, ¿no? Que si gustan compartirnos, que pongan un puntito en el chat aquellas mujeres que se han aplicado una prueba de VIH, ¿no? En su vida o al menos en el último año. Y nos vamos a dar cuenta que realmente son muy pocas las mujeres que se aplican pruebas de VIH. A lo mejor por acá un poquito va a pasar más porque pues están dentro del ámbito de salud y entonces pues están como un poco más sensibilizadas en esta parte. Pero si hacemos esta pregunta en una población que X no tenga nada que ver con la parte de salud, la verdad es que son bien pocas las mujeres que se aplican pruebas de VIH porque seguimos creyendo que no pasa, ¿no? U hombres heterosexuales tampoco se la aplican porque creen que no les va a pasar, porque esta infección pues, es de los jotos, ¿no? Es de la comunidad LGBT. Entonces, desde ahí creo que es importante empezar, ¿no? El que como personal de salud vayamos ubicando que que no es que le pertenezca a una población y que no únicamente por leer la expresión de la persona, su forma de vivir, etc., debemos de estigmatizar en que vive con el diagnóstico, ¿no? O que su gripa es consecuencia del diagnóstico. Eh, y pasa todo el tiempo, ¿no? Hoy me sigue pasando cuando voy a una cita médica ya por otra cosa, por una infección en la garganta o por lo que sea. Hasta mi misma infectóloga en algún momento me lo dijo, si no tiene nada que ver, ni lo comentes, porque todo te lo van a asociar al diagnóstico. Y tenía toda la razón, ¿no? Si yo voy por una infección en el estómago, es que es el VIH. Cuando mi VIH desde los 3 meses que fui diagnosticado está controlado, está indetectable y pues en ningún momento he tenido ni una sola complicación, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues la invitación va desde ahí, ¿no? El que nos quitemos como estos estigmas y que realmente pues tengamos las mismas formas de prevención y los mismos hábitos de prevención con todas las personas, que conozcamos el historial clínico de nuestros pacientes, pero con todos y con todas, no únicamente con quien creemos o quien se ve que podría, ¿no? Esa es como una primera parte que me parece bien, bien interesante. Y ahora, ¿no? Nosotros acá en Casa de la Sal tenemos un departamento que se llama Enlaces Hospitalarios y lo que hacemos acá es capacitar al personal de salud justo en todos estos temas, ¿no? En cómo dar un diagnóstico reactivo, en que se tengan todos los primeros auxilios psicológicos para diagnosticar a una persona, cómo dar una atención libre de discriminación. Enfocamos mucho justo como a humanizar esta atención, etc., etc. Y pues justo gracias a todo este trabajo nos hemos empapado como mucho del contexto, ¿no? Y por ejemplo, un infectólogo en el instituto más grande que tenemos acá en México atiende en promedio de 120 a 150 personas que viven con VIH por semana. Es muchísimo, ¿no? Todo el tiempo están atendiendo a personas que viven con VIH. Y actualmente el último dato que tenemos es que se están
diagnosticando a 300 nuevas personas por mes que viven con diagnóstico de VIH. Es decir, está subiendo la tasa de una manera irreal, por el contexto que queramos, que sí venimos saliendo de una pandemia y en ese entonces no se hicieron pruebas rápidas, lo que sea, ¿no? Por donde lo queramos ver, pero son 300 nuevas personas nuevas viviendo con VIH de manera mensual. Es decir, son muchas, muchas personas. Y bueno, pues seguramente si por acá tenemos infectólogos o personas que no sean de esta área, pues también en algún momento van a atender a personas que vivan con diagnóstico de VIH. Acá el tema es que pueden saberlo o pueden no saberlo, porque recordemos que uno de los derechos de las personas que viven con VIH, porque adquirimos nuevos derechos al momento de ser diagnosticados con VIH, es que nosotros tenemos la decisión de si lo compartimos o no lo compartimos. No estamos obligados ni obligadas a compartir que vivimos con el diagnóstico. Entonces, seguramente muchos y muchas de ustedes han atendido a personas que viven con el diagnóstico y no lo saben esas personas, o sí lo saben y no lo quisieron compartir por X o Y situación, ¿no? Y entonces, ahí es donde quiero que ubiquen que es importante que estén sensibilizados y sensibilizadas en este tema, porque en algún momento lo han hecho y si no, en algún momento lo van a hacer. Y es importante. Y más allá de únicamente hacerlo con personas con VIH, porque lo platicaba también con Citzi al inicio de que propusimos el tema, es de, oye, y es que tampoco tiene que ser únicamente humanizar la atención a las personas con el diagnóstico. Hay que humanizar la atención a cualquier persona, porque antes de ser pacientes, somos personas y necesitamos una atención integral y una atención humanizada, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien de por acá esté dentro de esto, pero digo, en el instituto más grande de salud que tenemos en México, ¿cuánto dura una consulta? ¿No? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Y realmente en 10, 15 minutos, ¿qué pueden atenderte? ¿Cómo humanizar en esos 10 o 15 minutos la, la atención médica a esta persona, ¿no? Es bien complicado porque pues la cantidad de usuarios es muchísima, yo sé, y la demanda está siendo cada vez más grande, también lo entiendo, pero creo que deberíamos de buscar la forma de realmente humanizarlo y de centrarnos en las personas. Sé que no son psicólogos, sé que no es mi momento de psicoterapia en ese momento, pero sí se agradecería mucho y cambiaría muchísimo el contexto el que tengamos una atención más humana, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría ya empezar como con la historia de vida. Y me quiero justo como regresar a ese mayo de 2019 cuando fui diagnosticado. Y para empezar, pues yo nunca tuve realmente una educación sexual, ¿no? Entonces, por ende, no tenía muchas herramientas o mucho conocimiento sobre el VIH. Y pues iba como, ¿no? Inicio mi vida sexual y entiendo que me debo de aplicar una prueba de manera anual o de manera semestral. Entonces, pues yo iba a mi prueba de rutina. Y voy a la prueba, voy a una clínica muy grande acá en Ciudad de México y la atención que recibo fue pésima, ¿no? O sea, desde cómo se me reveló el diagnóstico de, oye, ¿qué harías si te dijéramos que vives con VIH? Esa fue la pregunta, así me la hicieron. Entonces, pues, pónganse, hagamos como este escenario hipotético, ¿no? Ustedes en un escenario, en un consultorio y que les hacen esa pregunta. ¿Qué harían si les dijeran en este momento que viven con VIH? A mí me dio muchos nervios, ¿no? Y de los nervios me reí, ¿no? Fue así como una risita burlona y les dije, pues no sé. Y me lo vuelve a preguntar en un tono más duro. Me dice, no, en serio, ¿qué harías? ¿Qué harías si te digo que en este momento tus pruebas salieron reactivas? Y yo así de... "Mm". Entonces me vuelvo a reír por los nervios y les digo, pues para empezar me informaría porque no tengo ni idea de qué es el VIH y no sé ni siquiera la diferencia entre VIH y SIDA. Ah, pues va a ser importante que te informes porque te acabamos de realizar 2 pruebas y en ambas saliste reactivo. ¿Tienes alguna duda?
Y yo, en ese momento sentía que el mundo se me venía encima, ¿no? Y por supuesto que no tenía una duda, tenía millones de dudas, ¿no? Y, imagínense cómo me sentía, ¿no? Y en ese momento te empiezan a bombardear de información y tienes que regresar en una semana y tienes que volver a hacerte otra prueba y para ahora te vamos a tomar sangre y va a ser así, va a ser así, y tienes que venir y tienes que hacer este trámite y si tienes tu seguro, entonces velo actualizando y si no tienes, ve viendo qué vas a hacer y no, bueno, una cantidad de información que en ese momento, les juro, no me entró absolutamente nada. Yo estaba en blanco pensando qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, como tal, bla, 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 bla. Y fue así como de, si quieres llorar, llora, ¿eh? Te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras. Bueno, pues gracias. Y ya, pues, como pude, me calmé. Con las pocas herramientas que traía, traté de controlar la situación, salgo del consultorio y entonces te vas enfrentando a esta nueva realidad, ¿no? De, híjole, hay un montón de personas allá afuera y me van a ver y van a pensar y van a decir y cómo voy a regresar y que, no, bueno, una cantidad de dudas, ¿no? Y el seguro y yo en ese momento estaba terminando la carrera, estaba a unos meses de terminar la carrera y entonces empieza todo el show de, pues es que ahorita sí tengo seguro, pero en unos meses ya no voy a tener y entonces tengo que conseguir trabajo, me urge conseguir trabajo, me tienen que asegurar, no puedo perder el seguro, ¿cómo lo voy a hacer con el medicamento? No, bueno, de verdad es terrible, ¿no? El estrés y ubican, no sé si en algún momento han visto una película cuando la persona está como a punto de morir y le pasa un tráiler de sonido en la mente. Les juro que así me pasó, ¿no? Pasaba todo como lo que había hecho, lo que había pensado, lo que había dicho, pero también en el futuro, ¿no? De, ¿y qué voy a hacer? Y el plan que tenía ya no se va a lograr y cómo lo voy a decir y cómo lo voy a actuar y cómo lo voy a atender y no, bueno, de verdad, o sea, si yo pudiera decirles todo lo que pensaba, me llevaría el tiempo del webinar, ¿no? En solo decirles lo que yo pensaba en ese momento. Pero bueno, salgo de la clínica, no hay ninguna como, pues justo, no hay ningún trato humanizado, no hubo ninguna como acompañamiento psicológico, no hubo nada, literal no hubo nada. Lo único que me dijeron fue que tus dos pruebas acaban de salir reactivas y pues a ver cómo le haces, ¿no? Y tienes que solucionar lo que tienes que solucionar. Bueno, me salgo, me voy de ahí. Afortunadamente tengo el privilegio de conocer a una persona, me comunico con esta persona y me enlaza con un psicólogo, ¿no? Y entonces yo tuve ese privilegio fuera de la clínica, eso es importante mencionarlo, de poder contactarme con alguien y que me hiciera como este enlace con un psicólogo. Y bueno, me hace la contención emocional, logro como solucionar las primeras dudas que traía y en una semana regreso a la clínica porque me tenían que dar el resultado confirmatorio. Y entonces, nuevamente el mismo trato, ¿no? Y yo, insisto, no tenía las herramientas ni el conocimiento en ese momento del diagnóstico y pues evidentemente, ¿qué hace uno? Pregunta, ¿no? Y entonces empecé, oye, ¿y qué pasa en esta situación? Y esto lo puedo seguir haciendo y acá hay riesgo y acá no hay riesgo. Y algunas preguntas eran em, respondidas, pero con un tono de burla, ¿no? Así como de, ay, este tonto no sabe, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasó? Que a la tercera pregunta respondida de esa manera, pues entonces la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima me las guardé, ¿no? Y dije, bueno, pues mejor lo investigo por otro lado. Y entonces recurres a Internet, pero en Internet te encuentras una cantidad de respuestas súper estúpidas, ¿no? Pero que en ese momento, como no las conoces, no sabes la respuesta, pues te la crees. Y entonces generas miedo, generas estrés, generas desinformación, generas estigma, generas prejuicio. Pero ¿a quién me acerco? Si a donde me estoy acercando, que se supone es una institución de salud donde me van a atender y donde me van a dar el acompañamiento, se burlan de las preguntas que hago, entonces ¿a dónde carajos voy? ¿No? Y ahí va la otra, ¿no? A lo mejor para ustedes como personal de salud muchas veces es obvia una pregunta, ¿no? O la respuesta, más bien, es obvia la respuesta. Pero a veces nosotros, por el miedo, por el estrés, por la depresión, por lo que sea que estemos atravesando en ese momento, la respuesta no es obvia y por eso lo estamos preguntando.
Y si recibimos una respuesta en forma de burla o con un tono como de, ay, qué tonto que no sabes, pues las siguientes preguntas que traíamos ya ni siquiera las vamos a hacer y entonces nos vamos a ir de esa consulta con las mismas dudas con las que entramos. Y creo que eso no está padre. De ahí, bueno, yo estaba afiliado al IMSS y entonces no me podían atender ahí, tuve que hacer la migración, me vuelven a dar el resultado reactivo en esa prueba confirmatoria y entonces me dicen, ahora tienes que ir acá, sube al segundo piso, vete a la tercera puerta y preguntas por tal y te tiene que dar una hoja y esa hoja te vas al quinto piso y entonces esto y te la sellan y de ahí te bajas al primero y bueno, ¿no? Toda esta triangulación que se tiene que hacer todo el tiempo. Y eh, insisto, estás en un estrés terrible que tu cerebro no conecta, o sea, de verdad, no conectas. Y entonces pasas a todo esto como pudiste y preguntando 15 veces de, oye, disculpa, ¿y después a dónde era? Y ahí vas, ¿no? Y luego, y perdón, ¿y después qué era? Bueno, al final se logra, me dan la carta esta como migratoria para la otra institución, voy a la otra institución y tienes que estar de lunes a viernes a las 7 de la mañana para que te aperturen expediente en el Hospital de Infectología de la Raza. Ah, pues perfecto. Me voy al siguiente día porque todo... Y te tienes que apurar, ¿eh? Porque tienes que empezar con el medicamento lo antes posible porque ni siquiera sabes cómo estás y que... Entonces, pues te meten un miedo y evidentemente me fui al día siguiente corriendo a las 7 de la mañana para poder llegar. Llego y fue como, bueno, pues te tienes que esperar ahí hasta tales horas, vamos a empezar, ¿no? Pero bueno, ya estás ahí, esperas 40 minutos, en estos 40 minutos pues yo me estaba muriendo porque a pesar de que ya me habían dado los dos primeros resultados de las pruebas, y me dijeron como, pero todavía tiene que haber una confirmatoria y aunque te diga la gente como... Pues si ya hay dos, es muy poco probable que en la confirmatoria salga no reactivo, pero es muy poco probable. O sea que todavía hay un chance de que salga no reactivo. Y pues la esperanza es lo último que muere, ¿no? Entonces, en esa semana yo estaba rogándole a Dios que por favor se hayan equivocado en las primeras dos pruebas y que en la confirmatoria saliera no reactivo. Entonces, un día antes en la confirmatoria me dicen que sí es confirmatoria, y pues todavía yo estaba en este proceso del duelo, ¿no? Entonces, en los 40 minutos que estaba en la sala de espera al día siguiente a las 7 de la mañana, pues mi cabeza estaba así de, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Y pues, cuestionándote absolutamente todo, ¿no? Y con los pésimos tratos desde la persona de seguridad que te recibe en la entrada, desde el auxiliar médica, desde el asistente médica, la enfermera, y dices, no, bueno, o sea, de verdad, ¿es un castigo o qué onda, no? Porque muchas veces, incluso el comentario ha sido ese, ¿no? De, pues te lo mereces, ¿no? Tú te lo buscaste, es tu responsabilidad. Y pues no, de verdad, a lo mejor sí, fue porque en algún momento tuve una vida sexual pues sin algún método de barrera, pero ¿quién es la persona del otro lado del escritorio o del consultorio médico para decir que viví mi vida sin responsabilidad? Porque pues a lo mejor para mí la responsabilidad era tener sexo sin método de barrera, ¿no? Y ahí va como también cuidar mucho el lenguaje que usamos. Digo, yo en este momento podría decir, sí, en efecto fue una vida sin responsabilidad, pero esa es mi perspectiva y la decido yo. Y a veces eran como, ay, te acaban de dar la mala noticia, ¿verdad? Oye, ¿por qué mala noticia? O sea, a lo mejor para mí fue una mala noticia, pero para fulanito Pérez a lo mejor fue una noticia buena. O sea, ¿por qué como personal de salud damos o describimos o clasificamos la situación conforme a nuestras creencias, ¿no? O basado en lo que nosotros pensamos o creemos o vemos? No, el diagnóstico es mío. Yo decido cómo lo catalogo, yo lo describo, ¿no? Entonces también cuidar mucho, mucho esa parte. Y bueno, llego acá, paso todo este proceso terrible, ¿no? De la gente hablándote súper mal y ahora ve aquí, y ahora sube acá, y ahora esto, y el expediente, y tienes que darle estos papeles, y te falta copia de esto, y ya se te había dicho. Uy, ok, bueno, pues ya. Se logra pasar todo este trámite y entro a mi primera consulta de valoración. Entro, me sientan en una silla y enfrente tengo a 7 personas, 7, no les miento, 7 personas
haciéndome las preguntas más incómodas que he tenido que atravesar. Y entiendo que a lo mejor es parte del protocolo y parte de abrir mi expediente médico, pero insisto, hay un lenguaje que podríamos utilizar para no ser tan agresivos, ¿no? Y con cuántas te metiste y cómo te metiste y quién y cómo te pusieron y cómo pusiste y cómo lo hiciste. Y, ay, no, bueno, de verdad, unas preguntas que decía. Y de repente, ya volteate y empínate y ponte así y quítate esto y quítate el otro y vamos a hacer esto y vamos a tomar el otro y vamos a... Pero de una forma como si fuera un castigo. De verdad se sentía un castigo y una incomodidad de no quiero estar aquí. De verdad, no quiero estar aquí. Y vuelvo a mencionar un privilegio. Yo previo a esto había tomado muchos procesos psicológicos. Por ende, pues entonces tengo algunas herramientas que me ayudan a ir afrontando situaciones incómodas. Pero puede haber una persona que no tenga estas herramientas psicológicas para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y entonces si se siente tan incómodo y siente que llega a un punto en el que no va a poder controlar esas emociones o ese sentimiento, les juro, se va a dar la vuelta y se va a salir de ese hospital. Y entonces no se va a atender. ¿Y en qué se traduce eso? En que una persona no va a atenderse, por ende no va a tener acceso al tratamiento antirretroviral y por ende no va a controlar el VIH, va a entrar a etapa de SIDA, van a entrar infecciones o enfermedades oportunistas y entonces van a empezar las complicaciones y se traduce en que esa persona se muere. Y se muere gracias al trato que recibió en todo su proceso médico, ¿no? Y creo que es importante que ubiquemos hasta dónde puede escalar el que trate mal a una persona, ¿no? En que mi atención no sea humanista, de verdad, que no me centre en cómo se está sintiendo la persona. E insisto, no quiero ni pretendo que sea una sesión terapéutica ni psicológica dentro del consultorio, pero simplemente el cuidar cómo preguntar las cosas, el explicar bien, el ser un poco más humanos, ¿no? De recordar que frente a mí tengo a una persona y que si se infectó o no se infectó es problema de la persona, que si es un castigo o no es un castigo es problema de la persona, que si es bueno o no es malo, la persona lo decidirá, no yo, porque es de la persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues decido quedarme porque traía estas herramientas que afortunadamente y con un privilegio las pude trabajar. Y entonces terminamos esta sesión de valoración con estas 7 personas que me pusieron como quisieron, como tenía que hacerlo, ¿no? Y una situación súper vergonzosa, de verdad. Sales, ahora vete a hacer una radiografía del tórax y te vamos a sacar 20,000 tubos de sangre para analizar. Y no, bueno, te sientes terrible, de verdad terrible. Y después de que te sacan 7 tubos de sangre, te sientes todavía peor, ¿no? Eh, Pasa todo este proceso, pasa todo un mes, tengo que regresar ahora sí ya a mi cita con el infectólogo que me va a dar la atención. Y ahí, sorprendentemente, en el Hospital de Infectología de la Raza, tuve un super médico que me dio una muy buena atención y que de verdad su atención era muy humanista y estaba muy centrada en cómo me sentía. Y lo agradecí infinitamente, porque entonces cada que yo tenía que ir a mi cita médica, iba con la seguridad de tengo esta duda y me la va a poder resolver mi médico, porque a todas las personas que tuve atrás y que les pregunté, lo único que hacían era burlarse, era hacerme sentir como, ay, qué tonto soy, ¿por qué no lo sé? ¿Por qué no lo investigué? ¿Por qué no? Bla, 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 ¿no? Y ahí me doy cuenta que de verdad una atención humanista puede transformar la vida de una persona y entonces le motivas a que siga atendiéndose, le haces entender que es importante que se tiene que atender. Después, en el hospital de infectología estás 3 meses o 6 meses aproximadamente y tienes que migrar a tu institución o a tu clínica más cercana donde haya infectología. Y es un súper miedo nuevamente, ¿no? Porque es, ay, no, yo estaba bien aquí, ahora con quién voy a llegar, con cómo me va a tratar, qué me va a decir. Y es que, vaya, hemos escuchado una infinidad de historias terribles que por supuesto te dan miedo. O sea, llegar con un nuevo médico te da pavor, ¿no? Desde, por ejemplo, una chica cercana
me decía, pues vive con el diagnóstico y me decía, es que cuando yo voy a ginecología me hacen llevar mi propio espejo vaginal y las propias cosas que van a utilizar conmigo porque dicen que puedo infectar a las otras pacientes. Y así yo llegué a las 7 de la mañana, voy a ser la última que van a atender porque no puedo estar en el mismo espacio que las otras personas. ¿Por qué? Porque es de verdad un acto discriminatorio terrible. Porque como les mencioné hace un momento, si supongamos ese día llegaron 10 mujeres a ginecología y atendiste a las 9 y la 10ª es la que vive con VIH, pero tú cómo sabes si la número 2 vive o no con el diagnóstico, porque insisto, o la mujer no lo sabe porque en su vida se ha aplicado una prueba rápida, o lo sabe y no te lo quiso compartir para que no le hicieras lo que le estás haciendo a la 10. Debemos de tener los mismos protocolos de prevención con absolutamente todas las personas. No cambia nada si la persona vive con VIH o no vive con VIH, porque insisto, las 9 anteriores, tú no sabes si viven con el diagnóstico. No lo sabes. Y a lo mejor ni siquiera ellas lo saben. ¿Por qué hacer este trato distinto con una persona que vive con el diagnóstico? O la atención odontológica, también es un súper tema. E ir al odontólogo, con el odontólogo, da un pavor terrible porque has escuchado las mismas pésimas historias. No me quiso atender, se puso doble guante, se puso doble cubrebocas, lo que usó lo tiró, bueno, ¿no? O sea, terrible de verdad. Y si eso lo llevamos a cada una de las áreas de la medicina, es exactamente lo mismo, ¿no? Una mujer me contaba antes de pandemia de COVID, es que a mí mi doctor no me atiende si no vengo con guantes, con cubreboca y con bata. ¿Por? A ver, ubiquemos, el VIH es infeccioso, no es contagioso, ¿no? No es como el COVID, es muy distinto al COVID, ¿no? Entonces, como todas estas situaciones que vamos atravesando como personas que viven con el diagnóstico, de verdad, es terrible. Y creo que muchas veces no medimos hasta dónde puede llegar el maltrato que le damos a las personas. Sé que todos tenemos días malos, sé que hay días que no queremos ver a la gente y no la queremos atender o pasó X o Y situación, pero pensemos que la persona que está del otro lado y la persona a la que estoy atendiendo pudo tener un pésimo día igual que yo o peor. Y si llega en esa situación y yo le doy mis malos tratos, híjole, pues eso lo voy a hacer que se dimensione al triple, ¿no? Y de verdad es bien complicado. O sea, a mí lo que me gustaría que se llevaran de acá es que puedan de verdad sensibilizarse con esta parte y ubicar hasta dónde podría llegar una atención de este tipo, que muchas veces pasa y que tristemente es la realidad de muchas personas, ¿no? Muchas personas que atendemos acá en Casa de la Sal han decidido no seguir con su atención médica por los malos tratos que reciben en sus instituciones, ¿no? O el llegar y de repente, es que vengo a surtir mi receta. No, no hay medicamento, no, ni modo, ¿eh? Pues, ahí, márcanos a ver cuándo llega. ¿Ustedes se imaginan el estrés que vivimos cuando nos dicen no hay medicamento? Porque gracias a ese medicamento vivimos. Si lo dejamos de tomar, pues dejamos de vivir, literal. Entonces, imagínense que a ustedes les dijeran, ¿qué creen que hoy no hay oxígeno? A ver cómo le haces. Y pues márcanos a ver cuándo nos vuelven a surtir de oxígeno. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Y la forma desde el notificar el no hay medicamento cambiaría muchísimo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En este momento estamos sufriendo un tema de desabasto. Cuéntame, ¿cuántas dosis te quedan? ¿Cuántos días puedes estar sin que te demos medicamento? ¿Existen bancos de medicamentos? ¿Sabías que los hay? Puedes ir a Clínicas Condesa a ver si te pueden surtir algunas dosis mientras nos surten a nosotros. Puedes ir a Casa de la Sal a ver si te pueden ayudar con unas dosis mientras te lo surtimos nosotros. Mira, estos son los contactos, te puedes ir acá, dirígete acá, esta es la dirección y de verdad, ¿no? Acá estamos para ayudarte, si no lo consigues, regresa y vemos
tenemos, de qué forma te podemos ayudar, que la persona se sienta acompañada. No hay medicamento y márcanos a ver cuánto llega. Híjole, ¿no? Y entonces, si la persona jamás ha compartido su diagnóstico con nadie por miedo, ¿a quién se acerca? No hay redes de apoyo. Las personas con VIH no tenemos redes de apoyo porque hay un miedo terrible de qué va a decir la otra persona si le digo que vivo con diagnóstico. Entonces, si me dicen que no hay medicamento, me doy la vuelta, me salgo de la clínica y ahora qué carajos hago, porque no tengo medicamento, pero tampoco sé si alguien me lo puede regalar, ni siquiera sé que existen bancos de medicamento y aquí me dijeron pues que marque a ver cuándo llega, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero que podamos ubicar hasta dónde puede llegar y que un simple lenguaje un poco más humano podría cambiar el contexto completamente de una persona. Porque a veces solamente es como, ay, pues es que no has alcanzado la adherencia al tratamiento o la indetectabilidad porque no está siendo responsable. ¿Y según quién? No he alcanzado a lo mejor la indetectabilidad porque me dan un trato nefasto en mi institución y decidí no regresar a mi cita. Y ese es el motivo por el que no he alcanzado la indetectabilidad. No es decisión solamente de no querer tomarlo. El no querer tomar un medicamento o el no querer acudir a una cita tiene un porqué. Y si la escarbamos, les puedo asegurar que son los pésimos tratos que recibimos todos los días en el sector de salud. Y es que vaya, o sea, imaginemos, me trataron pésimo en esta institución que es pública. ¿Creen que haya manera de verdad de que alguien pueda costear atender el VIH de forma privada? ¿Cuánto cuesta un medicamento de antirretrovirales, no? Trae 30 pastillas y es una diaria. 16,000 pesos. Voy a tener 16,000 pesos mensuales para comprar el medicamento. Y a eso sumarle la atención médica, que es especialista, es en infectología. ¿En cuánto anda una cita? Si la encontramos muy barata, 800 pesos. Pero es de los 1,500 hacia arriba. Entonces ya voy 17,500 pesos mensuales. Y además, los estudios. ¿En cuánto andan los estudios? Porque no solamente es el estudio de la carga viral ni de los CD4, también hay que ver cómo está el riñón, cómo está el hígado, si está afectando, cómo está el azúcar, los triglicéridos, etc. Es un estudio súper completo. ¿En cuánto anda un estudio? Entonces, ¿qué? Le calculamos, redondeamosle, 20,000 pesos mensuales. ¿Quién va a poder costear 20,000 pesos mensuales? Solamente porque me atendieron mal allá. Y digo, suponiendo que en los hospitales privados haya una buena atención, que regularmente pasa, pero también dentro de los hospitales privados hay mucha discriminación. Vaya, hasta el decir, vivo con VIH y quiero venir a consultar. Ay, no, aquí no podemos, porque vives con VIH y pues aquí no se puede atender a personas con VIH. Entonces, de verdad, el contexto es complicado, es muy complicado. Y en serio, los hospitales tendrían que tener un trato humano desde la persona de seguridad que me recibe en la puerta hasta el médico que me va a atender adentro del consultorio. La persona que me va a dar el medicamento en farmacia, el asistente médico que me va a decir que me siente y que ahorita me van a llamar, la persona que me va a tomar los signos vitales, el de intendencia, la persona de los baños, todas las personas, porque estar en un hospital de por sí trae una carga emocional terrible y si ahora le sumamos todo esto, se vuelve mucho más complicado. De verdad espero que estas palabras y que estas experiencias les hayan movido un poquito adentro y decir, bueno, pues para la otra, pues igual ya doy un trato más humano. E insisto, tampoco quiero que el médico llegue y me abrace y me diga todo va a estar bien, tranquilo, aquí estás seguro, aquí estás cuidado y me apapache. No, tampoco quiero eso. Sé que no va a pasar y tampoco quiero que se vuelva mi psicólogo o mi psicóloga. Solamente quiero un trato humano, quiero sentirme cómodo en donde me estoy atendiendo médicamente. Es lo único que estamos pidiendo. Entonces, creo que ya
y hasta me pasé un poquito de los 35 minutos, Ajá, sí, no pero te preocupes. más bien quiero ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Creo que vi muchos mensajitos por ahí, Sí, entonces ustedes dicen, tenemos varios comentarios, pero también preguntas. Primero, te voy a mencionar algunas preguntas y luego ya los comentarios. ¿Ok? venga. Bueno, una de las preguntas la hicieron justo cuando comentaste algo sobre los derechos. Entonces, les gustaría saber qué derechos actualmente tiene una persona con VIH. Híjole, son varios y la verdad es que nos llevaríamos muchísimo tiempo comentándolos, pero justo aquí en el chat les voy a poner la liga de la cartilla de derechos humanos de personas que viven con VIH para que la puedan consultar con más calma, ¿no? Ahí igual vienen como numerados, explicados y demás, porque son bastantes, ¿no? Son 20 derechos, entonces Ah, como estamos perfecto. ahorita todos sí serían Ujú. como bastante, pero ahí está la liga y la pueden Sí, consultar. con eso nos ayudas muchísimo. Muchas gracias. Bueno, la otra es, dice, hola, muchas felicidades por tu ponencia. Cuando recibiste el diagnóstico, ¿fue por una prueba de rutina o tuviste algunos síntomas que te alertaron? No, fue una prueba de rutina, justo como les comentaba, yo me aplicaba las pruebas de manera constante, ¿no? Me la aplicaba de manera anual, nunca tuve un síntoma, porque ese es otro tema, ¿no? Recordemos que el VIH es una infección, no es una enfermedad. Por ende, pues en las infecciones no siempre hay sintomatología desde el día uno, ¿no? Seguramente ustedes lo saben mucho, pero una persona puede vivir con VIH hasta 10 años y nunca presentar un síntoma, ¿no? Entonces es importante que si tenemos una vida sexual activa, nos apliquemos mínimo una vez al año la prueba, pero esto también va a depender de la vida sexual que llevemos, si es ocasional con varias personas, a veces el método de barrera, a veces no, entonces hay que reducirlo a cada 6 meses para que podamos tener un diagnóstico, pues, ay, si me fuera la palabra, sí, pero como a tiempo, vaya, que fue justo mi caso, ¿no? O sea, afortunadamente, gracias a que yo me aplicaba las pruebas periódicamente, yo detecté el virus con la infección muy reciente y entonces me tomó menos de 3 meses entrar a un estatus de indetectabilidad, es decir, oportuno. Gracias, Josefina. Un diagnóstico oportuno. Eh, y entonces nunca tuve ninguna complicación, ¿no? Porque lo pude controlar muy, muy fácil, pero no, jamás he tenido ni he vivido un síntoma de VIH gracias a que tuve un diagnóstico oportuno y que me aplicaba las pruebas de manera constante. Ujú, perfecto, muy bien. Bueno, voy a leer también algunos comentarios que nos hicieron. Bueno, tenemos para empezar saludos de toda la República, también saludos desde Eso. Ecuador. Por aquí una persona nos comenta, yo me realizo mi panel viral cada año a pesar de que esté recomendado cada 6. Creo que el miedo que existe más en la sociedad es debido a la ignorancia y al miedo de investigar. Totalmente. Por acá mencionan también que hace falta una mayor cultura de sexo seguro. Dice, este tema está avanzando muchísimo y en Mérida cada día la incidencia va en aumento. Muy buen tema, mi admiración al ponente. Por acá Gracias. otra persona comenta, se sufre discriminación desde la visita al laboratorio. Te dicen que si sale positivo llevarán tu control, te piden credencial y desde allí estás con la preocupación. Dice por acá, ahora esa discriminación debe ser denunciada, no se puede permitir. ¿Tú qué opinas al Claro. respecto con esto? Sí, totalmente, totalmente. Eso debe de pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte que les comentaba de la chica que siempre la dejan hasta el final y que tiene que traer su espejo médico y entonces estar gastando en este espejo médico cuando realmente lo tendría que cubrir la institución, son actos que se deben de denunciar y de inicio siempre lo pueden hacer ay, se me olvida siempre el nombre de esta persona, la, como la directora general dentro de esa clínica. eh, Jefe de departamento se llama, si no me equivoco, y pueden ir con esta persona y denunciar esta acción, ¿no? Y realmente dar seguimiento y proceder, porque también muchas veces el mismo personal de salud sigue con estas dinámicas porque nadie lo denuncia y nadie les dice, oye, está mal lo que estás haciendo, ¿no? Y también hay veces que nos hace falta que nos digan y que nos den como esta sacudida de
oye, no está bien lo que estás haciendo, tienes que cambiarlo, no es una persona, o eso no está dentro de lo que debes de hacer, o no está permitido. Muchas veces también dentro de estas acciones estamos violentando los derechos de las personas sin darnos cuenta y no dimensionamos hasta dónde podría llevarnos esa acción que estamos haciendo. Pero sí, por supuesto que deben de ser denunciadas todas estas acciones. Y perdón que les interrumpa ahí un poquito, parte Sí. de este trabajo que tenemos en Casa de la Sal desde el área de la educación es ir entendiendo que no es un pleito paciente contra médicos, es Ajá. finalmente irnos educando los unos a los otros, que el médico sea un poco más apegado a la humanización y que nos pueda dar esta información que realmente nos permita mejorar nuestro estado de salud, sea VIH, sea cualquier padecimiento. Eso es lo que finalmente quiere Casa de la Sal, para que realmente el procedimiento de la mejora de la salud del paciente pueda ser en un contexto de confianza, de seguridad y que sea mucho más llevadero el proceso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por acá tenemos otro comentario. Dice, qué bueno que nos demuestres que hay una vida después del diagnóstico y que tenemos que mejorar tratando a los pacientes. Tienes toda la razón. Y por acá tenemos otro comentario. Mucha razón con lo que mencionas. Las preguntas tan invasivas que el personal de la salud te hacen, que la persona que viene con estos choques emocionales, pues te perjudique. Yo he aprendido a ser resiliente con médicos, amigos y con terapias a las que he asistido. Y con esto, Carlos, pues me gustaría que le dieras como un mensaje pues a todas estas personas que tienen ya este diagnóstico y que se encuentran tal vez vulnerables. Nos gustaría que pudieras finalizar con un mensaje para todos ellos, por favor. Ay, híjole, pues un mensaje que siempre me cuesta mucho trabajo, pero primero hacerles conscientes de que Casa de la Sal existe y está para todas estas personas. Somos la única asociación civil a nivel LATAM que da un acompañamiento integral, es decir, que atiende desde la infancia hasta la edad adulta y para cada persona se encuentre en la etapa de vida que se encuentre. Tenemos servicios de acompañamiento. No están solas, no están solos. Siempre va a haber una red de apoyo esperándoles. Sé que es bien difícil encontrar una red de apoyo viviendo con VIH, pero en serio, si le buscan y si le rascan, la pueden encontrar con las personas adecuadas y Casa de la Sal siempre tendrá las puertas abiertas para quien lo necesite. Y un mensaje para el personal de salud es que se vuelvan esta red de apoyo, ¿no? Que a la persona no le cueste tanto trabajo encontrar una red de apoyo y que ustedes también formen parte de esta red de apoyo, que la persona cuando vaya a su consultorio o a su clínica o a lo que sea, se sientan seguras y se sientan en un lugar donde realmente pueden estar bien, porque ¿a qué vamos a un consultorio médico? A buscar un bienestar, pero debe de ser un bienestar integral, no solamente en la parte de salud, debe de ser un bienestar emocional, espiritual, en todos los sentidos. Entonces, la invitación también es esa, ¿no? Volvernos esa red de apoyo porque todas las personas convivimos con una persona que vive con el diagnóstico, absolutamente todas, y a lo mejor ni siquiera lo sabemos, ¿no? Y la última, aprovechando que tenemos a muchísimas personas por acá conectadas, por favor, síganos en redes sociales para que se enteren de todo lo que hagamos, para que si en algún momento tienen algún paciente y necesitan esta vinculación, lo pueden hacer. Estamos como @la Casa de la Sal AC en todas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, la que más usen, ahí estamos. ¿Y por qué se los pido? No porque queramos muchos seguidores, sino porque al ser una asociación civil, nosotros vivimos enteramente y al 100% de donativos. Y si tengo más personas en mi comunidad, es decir, puedo impactar a más personas y por ende puedo llegar a más donantes y decirle, mira, pero puedo impactar a tantas personas tan solo en redes, más todo el trabajo que hacemos en el día a día y en campo. Y en serio, considérennos como una alianza fuerte para el acompañamiento a personas que viven con VIH. El VIH necesita ser acompañado no solamente en el inicio, sino durante todo el proceso de vivir con el diagnóstico. Y pues cualquier duda que tengan, cualquier cosa en la que podamos apoyar, si quieren que demos una capacitación en su hospital, algún curso o demás, de verdad, contáctenos y con muchísimo gusto lo podemos hacer y coordinar. Les voy a dejar por acá en los comentarios mi correo
Y les voy a dejar también el de Sitsingari. Se pueden poner en contacto con cualquiera de los dos y con mucho gusto damos seguimiento. Mil Perfecto. gracias. Sí, igual en el chat también se están compartiendo sus redes sociales, entonces pues Ay, para que perfecto. lo sigan. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues les agradecemos muchísimo a nombre de Medical Expo, de verdad. Valoramos mucho su participación el día de hoy, tenemos muy buenos comentarios y pues bueno, siguen las preguntas, ya ahorita por el tiempo no nos alcanza a contestarlas, pero pues como ya lo escucharon, los pueden seguir en sus redes sociales y pues bueno, también licenciada, le agradecemos por su valiosa participación. Gracias, al contrario, se los prometí desde el inicio, se iban a llevar un aprendizaje significativo. Y hoy, con el testimonio de Carlos, le van a dar significado a algo personal o algo profesional. Muchísimas gracias a nombre de Casa de la Sal. Gracias, Expo Medical. Sin duda lo fue. Gracias, hasta luego. Buen día, gracias.